Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo esta clase. Soy Daniel Sánchez Cortés, su maestro de criminología, y hoy vamos a hablar sobre el cuarto tema, o mejor dicho, cuarta clase de, ¿cómo se llama? De los delincuentes violentos. Vamos a ver todo lo que hemos visto con criminología y los temas que hemos visto mmm, durante el tiempo que hemos de este mes. Y pues nada, nomás déjenme cambiarme a las diapositivas y regreso en unos segunditos, ¿ok? Les había comentado, vamos a ver ahora de los delincuentes violentos, ¿ok? Entonces, para que podamos empezar de una vez y, y, y nada más. Lo que vamos a ver hoy son aspectos teóricos, la tendencia a la violencia, personalidad del delincuente, la predicción de la violencia y tratamiento de los delincuentes. ¿Qué es la violencia delictiva? Déjame hacerme para acá. Ay, no. Creo que estamos bien, nomás tengo que hacerme pequeño. Ok, ahí está, se ve mejor. ¿Qué es la violencia delictiva? Una precaución central de la mayor parte de los gobiernos en el mundo es que es el ascenso delictivo, que se torna cada vez más violento. Los crímenes violentos representan en promedio entre el 25 y el 30% de los delitos en las ciudades latinoamericanas. Como parte de este entorno social, la violencia en el hogar contra mujeres y niños constituye un componente esencial de las conductas delictivas, pues reproduce las relaciones de subordinación de la mujer y menoscaban la capacidad de los menores para integrarse a la vida social. Disculpen. Bueno, pues como lo dice aquí, la violencia delictiva, más que nada, nos vamos a enfocar en los delitos que se consideren violentos, como casi todos, ya sea feminicidios, maltrato hacia la mujer, este, a los, a los niños, y más que nada en ese tipo de ese ambiente. ¿Por qué? Porque aparte de que vamos a medir cuáles son los tipos o las conductas violentas entre sí, me refiero a que vamos a checar más y calcular cuál es el más violento y en qué momento se hace más violenta la situación del delito. Me refiero a que no solamente el hombre es el que hace todo esto del mal, que es la mayoría, mejor dicho, es la mayoría de de estos casos de violencia y de delitos y de gente que pues causa un mal, este, sino que también a veces es la mujer, luego los adultos mayores, porque se arraigaron mucho a sus vivencias anteriores, o mejor dicho, así fueron educados, y más que nada es lo que también quiero llevar a entender, que dependiendo de cómo educaron a las personas, no importa si en el entorno fue, fue o será un entorno bueno, familiar así unida, en general todo lo bueno, porque dependiendo de cómo fue tratado, cómo lo trataron o cómo lo tratarán en el futuro, depende mucho de la actitud tanto de la sociedad como de la familia y más que nada como de sí mismo, ¿ok? Y por eso este tema es muy importante porque aquí nos va a ayudar un montón a descubrir, o mejor dicho, a demostrar que si se nace o no se nace siendo delincuente, siendo, pues sí, más que nada de ese tipo, ¿no? Entonces sigamos. Aquí me quedo. Ay, no, cambié la foto. Esta foto ignora. A pesar de que la violencia urbana y las conductas delictivas constituyen un factor de alarma social, se han explicado frecuentemente de manera parcial y fragmentaria. En las ciencias sociales se remite constantemente el fenómeno delictivo a la teoría de la ruptura o de la armonía, que alude a las dimensiones estructurales y sociales, como desajuste del orden social, en cuyo caso existe una alta correlación entre pobreza
y delincuencia, debido a la ruptura entre las aspiraciones de progreso del individuo y los medios económicos. Uno de los grupos sociales urbanos más vulnerables los constituyen los menores. Estos insertan en una estructura social compleja, ya que, por un lado, constituyen un grupo social sujeto al maltrato, prostitución, explotación laboral y otras formas de violencia, y por otro, constituye un sector que tiene cada vez más presencia en la comisión delictiva. Bueno, aquí lo que quiero resaltar, más que nada, es lo que están pasando actualmente aquí en México con las redes y más que nada por porque luego ves por necesidad, porque digamos en las redes, estamos contratando para un trabajo X y te vamos a pagar 20,000 a la semana, cuando no hay ningún trabajo que te dé ese dinero a la semana. Esos son los reclutamientos que luego hacen los, los cárteles y este, y obviamente, pues ahí pasa lo peor, de que los explotan laboralmente a los menores cuando ven la oportunidad o algo así, o en cuyo caso los hace pasar por trata de personas, en las mujeres trata de blancas, luego los llevan a prostitución y pues más que nada forman en la vida de esa gente violenta, ¿ok? Es lo que estaba discutiendo con mi madre, más que nada, bueno, no somos nadie para discutir más de estos temas, nada más por mero hobby, mero, ¿cómo se puede decir? Más que nada porque como yo soy, digamos, entre muchas comillas, porque todavía no tengo el título, soy gente de estas de, de opinar y todo eso, por estos temas, es lo que platicaba con mi madre, de que debe de haber una regulación en las leyes de que el reclutamiento forzado ya deba de ser considerado un delito. ¿Por qué? Porque pasa lo que les acabo de mencionar. Reclutan a menores con teléfonos que ven la oportunidad de conseguir dinero fácil, cuando no es, el dinero nunca es fácil. Y pues obviamente los reclutan obligatoriamente por amenazas o por cosas que, digamos, este, más que nada los cárteles son los que hacen este tipo de, de estas cosas. Y más que nada, a lo que nos queríamos referir es que el reclutamiento forzado debe ser ya debe estar penado. ¿Por qué? Porque aparte de que llegan con amenazas, empiezan con la violencia psicológica, la violencia verbal, más por amenazas y todo eso, ¿no? Y obviamente lo hacen a la fuerza, hacen la explotación laboral, hacen cualquier tipo de violencia digamos, con los cárteles, el reclutamiento forzado. Si no los llegan a hacer, más que nada de este tipo de casos, serían trata de blancas, prostitución y todo eso, ¿no? Pero aquí aborda un tema de que, bueno, yo en mi punto de vista, como futuro criminólogo, que al no estar tan tipificado de que, ¿cómo le había dicho? Al no estar tipificado y proponerlo con las políticas públicas sobre este tema de reclutamiento forzado, no se puede considerar delito porque lo hacen voluntariamente, viendo que es dinero fácil y obviamente que es falso, y ellos caen. Aparte de que los padres, ¿qué hacen? Dándole un teléfono a un niño de 8 años, 10 años, cuando todavía no tienen sus facultades mentales todavía bien hechas. Ahí entran muchos factores para que no se considere también un delito, pero obviamente un reclutamiento forzado es un delito, bueno, para mi gusto, ¿ok? ¿Ok? Entonces, sigamos. La otra cara de la violencia es la creciente participación de menores en la comisión delictiva y sus sometimientos a través a procesos penales. Placas, ay, perdón, ay, no sé por qué se ve tan mal.
Preocupa hay preocupación tanto de las instituciones de prevención del delito y la readaptación social de organizaciones no gubernamentales y organizaciones asistenciales como de los órganos internacionales que protegen los derechos del menor y que involucran al medio familiar. Disculpe. La mayor parte de menores sujetos a procedimientos están en internamientos o bien sometidos a un tratamiento en un internamiento, mientras que una pequeña porción de menores se sujeta a procedimientos de externación, o creo que sí es externación, involucradas en mayor medida al entorno familiar en los procesos. Aquí lo que llego a pensar es que todos los niños, los digamos, como en varios casos que no ha habido de, digamos, de niños que matan y los encuentran con armas largas, armas de fuego largas, como les he comentado en criminalística de balística, los encuentran así, son menores de edad, o están de extorsionistas, están de montachoques, luego o los famosos que viven por Tepito, que son menores de edad y por ser de Tepito sienten que son invencibles. Cuando los agarran, piensan, no nos van a tratar como adultos porque somos menores de edad. Cuando claramente hay muchos, en otros países creo también, hay muchos procedimientos de que ven que, digamos, ya tiene un informe muy grande de delincuencia, ya fue sometido a centros centros, ¿cómo se llamaban? Los centros, ay, ¿cómo se llaman? Ay, discúlpenme, déjenme buscarlo, porque no me acuerdo cómo se llama. La tipo cárcel de mujeres, pero para adultos. Los centros de internamiento, perdón, o las cárceles para menores, este, a eso los quieren llevar para que reflexionen antes de que se echen perder su vida, porque son menores, saben que les falta mucho por crecer y nomás por conseguir dinero fácil ya se volvieron niños sicarios, digamos, ¿no? Tengo que limpiar esto. Bueno, disculpe. Este, y por eso hacemos los procedimientos penales como si fueran adultos para que en un futuro vean qué consecuencias tienen de, digamos, matar, vender droga, extorsionar y tales casos así, ¿no? Como aquí en Puebla, creo que fue también en la ciudad, en el Estado de México, en Toluca. Obviamente en Sinaloa y todos los del norte, ¿no? Luego hay muchos casos así, por los cárteles, por los reclutamientos forzados, por también por el entorno familiar de que como no consiguen dinero, buscan el dinero de manera delictiva, ya sea robando, extorsionando, matando, sin ser obviamente parte de ¿cómo se llaman? De cárteles o algo así, ¿no? ¿Ok? Entonces, sigamos. Actualmente, gran parte de los casos de violencia familiar y en una alta proporción de conductas delictivas están asociadas al consumo de drogas y alcohol, alcanzando niveles sin precedentes y convirtiéndose en un elemento que incurre la cohesión familiar y alterna el funcionamiento y los patrones de relación entre los miembros de la familia. Entre 1990 y 1998, los centros de integración juvenil ubicados en el Distrito Federal brindaron atención al 34.4% de los participantes de primer ingreso atendidos en todo el país. El perfil predominante del consumidor de drogas es hombre, hijo de familia, adolescente y jóvenes, estudiantes y o trabajador soltero. Consumidor funcional, aunque con lapsos de consumo superiores a 3 ay, perdón. Que no sé por qué se ve mal.
Ahí pongamos digamos, de 13 a 17 años, porque 18 ya eres mayor de edad. Veamos, ay, disculpe, aquí. Y vamos a ver ahorita, déjame hacerme para acá, algunos de los indicadores al respecto. Modelos explicativos. Bueno, mejor nos vamos acá. Y como les había comentado, más que nada de esta parte, es que en sí, ¿cómo lo puedo poner? Mm, disculpe. ¿Cómo lo puedo poner para que es que más que nada es muy difícil porque hay diferentes casos de todo este tipo de, de actos delictivos, violentos, y más que nada por diferentes patrones que luego hay, que sí consumen drogas, toman alcohol y, y son violentos por naturaleza, pero es que son diferentes casos que hay, digamos, por factor de desempleo, no consiguen trabajo y pues que se ganan el dinero fácil, pues empiezan a consumir ese tipo de cosas porque se metieron a la maña, ¿no? También, digamos, cuando una persona está cansada, busca con qué relajarse, pero ya ven que en la familia no se relajan por, digamos, la presión, la presión, digamos, le molesta el entorno porque, digamos, no lo contentan ahí, aunque sean su familia, y más que nada porque quieren salir de la zona, de la zona de confort o de donde, digamos, ya están, ya estuvieron por mucho tiempo y buscan maneras de relajarse, salen con el amigo que era problemático en su tiempo, les empieza pues a decir, no, pues toma tanto y así y tal, dame el dinero, te consigo y tal, ¿no? Y empiezan a consumir y a alcoholizarse. Y ahí empiezan los problemas, porque empiezan la violencia familiar, ya no va al trabajo porque a veces porque lo despidieron por llegar de borracho, drogado y tal, ¿no? Y ahí empieza tanto la violencia familiar y la explotación infantil, porque luego piden a los infantes que vayan a trabajar, que tengan 13 años y tal, ¿no? O luego también resulta que así los criaron a ellos, quieren que sus hijos vivan casi igual, que hacen su mismo reflejo de lo que estudiaron o que no pudieron estudiar, los ponen a estudiar de lo que ellos querían estudiar o simplemente les dicen que no vayas a la escuela porque es una pérdida de tiempo y le hacen trabajar desde pequeños, desde los 14, 15, 16, tal, ¿no? Y obviamente eso está mal porque obviamente es un derecho que tienen ya los niños de que el estudio, que deben de ir estudiando hasta la universidad para que, digamos, tengan este, una mejor vida, ¿no? Aunque luego a veces, ahora nos ponemos un poquito así, a veces ni teniendo el título, ni teniendo una maestría, ni un doctorado, te van a conseguir una vida que, que tú quieras, más que nada porque en nuestro país las oportunidades son muy pocas, luego llegan los juniors, los hijos de los maestros que están ahí, no, bueno, maestros no, de los hijos de, digamos, estamos hablando de una empresa así prestigiosa y el señor, el director o el que sea el líder de líderes, mete a su hijo porque sí, mientras que no estudió de lo mismo, pero gana su dinero, ¿no? Mientras que uno que sí estudió, se mató literal estudiando la carrera, fue el mejor de todos y consiguieron 80 títulos, ¿no? Durante el proceso universitario. Unos 10 títulos, pongámosle. No le dieron la oportunidad, ¿por qué? Por meter al hijo del patrón, ¿no? ¿Ok? Es lo que yo quiero llevar a entender de que no solamente es por el alcohol, no solamente es por las drogas, no es solamente por falta de desempleos, sino es que hay un montón de indicios
para que la gente se vuelva violenta, ¿ok? Ya sea por, como les había comentado, por el cansancio, por salir a la zona de confort o por no tener muchas oportunidades, ¿ok? Entonces, sigamos. Modelos explicativos. Estos modelos, más que nada, nos vamos a ver cuáles son los patrones, ¿sí? Los patrones que generan estas violencias, más que nada. ¿Cuáles son los indicios del por qué son violentos o más que nada, por qué empezaron a ser violentos? ¿Cómo lo vamos a ver que es la biopsicosocial? Que sería biológico, o sea, por genética, neuroquímica, trastornos y, y neurológicos. Psicológicos, perdón, que sería la personalidad, el autocontrol y experiencias tempranas. Y la social que sería pobreza, violencia comunitaria y modelos familiares. Aquí, hablando un poquito de estos temas, que más que nada, si en biológicos, digamos que tu padre fue violento y tú también por la genética, ¿no? O te marcan así, ya sea por un trastorno o un estrés post-traumatismo, porque lo viviste más que nada. Es lo que digamos que es lo de lo biológico. O ya sea también por, mm, por, ay, ¿cómo se puede decir? Desde nacimiento, ¿ok? Porque ya, porque en sí, al nacer, bueno, es una teoría que muchos dicen, que al reencarnar, según pierdes tus recuerdos de la vida pasada, según. Y, pero hay muchos casos que según sí recuerdan cómo murieron, cómo se llamaban y qué calle estaban, ¿no? Y desde ahí empiezan a suponer, este, sí, ciertas situaciones que posiblemente puedan llegar a ser, gente problemática, ¿ok? Entonces, ahora hablando del psicológico, no soy psicólogo, pero digamos que eres una persona, hablando de personalidad, sería más que nada porque eres una persona violenta, porque entre muchas comillas, naciste, pero es por tu personalidad, digamos, por reflejarlo, por lo visto, ya sea en una serie, por tu familia y tal, ¿no? Que porque quieres ser como tu personaje favorito, ¿no? Eso sería buscar una personalidad propia o que te guste. El autocontrol, pues, más que nada sería la manera de cómo llegas tú a controlar tus emociones para que no te dominen las emociones. Porque puede ser una persona no problemática, una persona alegre, pero adentro llevas, digamos, una tristeza enorme o un enojo enorme, como pasa en la película de Intensamente, ¿no? Que luego pierden las emociones hasta Riley y todo eso, ¿ok? Entonces, y experiencias tempranas, porque lo viviste, digamos, a los 10 años, viste como en la violencia familiar, tu padre le golpeaba a tu mamá y por eso se separaron y momentos de proyección. Este, y ahora vives en tal país o tal ciudad y porque pasas Navidad con mamá o pasas Navidad con papá, luego Año Nuevo con mamá, luego Año Nuevo con papá y tus familiares te empiezan a contar cosas de mamá que son falsas a veces, luego te vas a la familia de mamá y te empiezan a contar cosas falsas de papá, a veces igual, y más que nada tú te quedas con chales. ¿Por qué no mis papás están acá juntos conmigo para celebrar estas festividades, mi cumpleaños? Si tengo un hermano, los cumpleaños de mi hermano, y más que nada, ¿por qué no? Y hablando de graduaciones, ¿por qué no pudieron estar los dos? A veces luego lo dicen por trabajo, cuando literalmente no están haciendo nada, o más que nada
porque ya no se llevan bien, ya no se quieren ver y obviamente es un acuerdo mutuo por si se casaron o algo así, ¿no? ¿Ok? Y pues en lo social, pues como les habíamos hablado, por la pobreza de que, por la pobreza que ahí recalcaría el desempleo, la falta de oportunidades y, ay, se me fue la idea. Sí, más que nada sería por eso, por desempleos y por falta de oportunidades. La herencia comunitaria, ves que en tu calle hay unas familias que siempre se pelean a las 8 de la mañana y los escuchas hasta las 8 de la noche, ¿no? Hay 12 horas, escuchando cómo se pelean a cada rato, ven cómo salen de la casa golpeándose y tal, ¿no? Y modelos familiares, pues sería más que nada los, los lo que ellos vivieron los quieren transportar a sus nietos, a sus hijos y tal, ¿no? Eso es lo que sería modelo familiar, ¿ok? Entonces sigamos. Teorías del aprendizaje social, la violencia se aprende por observación, refuerzo y normalización. Aquí, pues como se dice, la violencia se aprende por observación, porque digamos, ves muchas series de asesinos y tal, ¿no? Y ves que son famosos y tú quieres ser un famoso también y pues por eso se te meten las ideas ¿cómo se llama? De estos asesinos, ya sea, mm, ¿cómo se llamaba este asesino serial? ¿Cómo se llamaba? El que ahorita pusieron en, en Netflix. Bueno, no me acuerdo de su nombre, pero más que nada son modelos, digamos, a seguir de ellos, a modelos a seguir. Por refuerzo sería porque ya tenías la conducta delictiva, pero no lo quieres impulsar hasta que, digamos, como pasó con, ¿cómo se llama? Con Richard Ramírez, que se lo reforzó su primo al ver cómo mató a su esposa con la escopeta, ¿ok? Eso sería eso sería el llamado refuerzo de la violencia. Y por normalización, pues ves que a cada rato se están golpeando o algo así, están peleando a cada rato, tanto verbal, psicológica o hasta físicamente. Y tú dices, ah, pues esto ya lo vi, ya lo he vivido o tal, y ya es normal para mí. Así somos en mi familia y por eso yo siento que es una manera de cómo comunicarme. ¿Ok? Como pasó igual en un show más, en una caricatura de Cartoon Network, que la vida de Benson fueron puros gritos en familia, y él era el único normal en esa familia, y como normalmente en esa familia eran puros gritos, él vio en su familia que gritar estaba bien, que era normal en la familia. Si no pedía las cosas a gritos, como se dijo a su papá, no le iban a dar nada, le iba a ser un desaparecido, hasta que le gritó a su papá y obviamente le dio las cosas, ¿no? Entonces sigamos. Teorías de control, que serían delincuentes violentos, mostrando bajo autocontrol y alta impulsividad. Alta impulsividad sería más que nada, mejor dicho, bajo autocontrol sería que literal te molestan un poquito y ya empiezas a ser violento. Eso sería alta impulsividad a llegar hasta los golpes, ¿no? O hasta el punto de que te molestan y matas a alguien porque nomás te molestó, ¿ok? Eso sería más que nada la teoría del control. Si no controlas tu temperamento, tus emociones en ese momento, puedes incluso hasta matar a alguien literal por un simple enojo, ¿ok? Entonces sigamos. Teoría general de la atención, que serían factores estresantes, más frustración llegaría a la agresión, ¿ok? Más que nada factores estresantes, digamos, puros gritos, a cada rato te están, te están molestando, te están diciendo, no, pues, no, pues, dame esto, dame esto, dame esto, y empiezan y aparte que escuchas que sus voces son chillonas o te molestan, ahí empiezas a generar estrés, mientras más estrés genera más frustración, y más frustración genera más agresión, ¿ok? Y eso llegaría incluso con la teoría del control, porque si no te controlas, puedes llegar a estresarte,
para llegar a la frustración y después a llegar a los golpes o la agresión, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado más que claro esta parte, que digamos, si no, aparte, reprimir emociones está mal, porque, porque al reprimirlas, este, digamos, acumulas el estrés, en palabras más, palabras menos. Al reprimir tus emociones, generas malos entendimientos de que, pues yo soy violento o yo soy una persona calmada, pero ya llevo tanto tiempo ser calmado, llevo tanto 100%, llevo tanto tiempo de ser amable, cuando yo pido algo, nadie me ayuda y obviamente ahí empieza a generar un tipo de estrés, un autocontrol ya que necesitas ayuda, pero nadie te ayuda cuando tú les ayudas un montón de veces. Y más que nada sería eso, al reprimir esa emoción, ese afán de que, no, pues yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, cuando literal estás mal. Eso es lo que lleva a estos factores también de violencia, porque los conservaste tanto que en un momento, no digamos oportuno, no digamos, este, en un momento que no era necesario sacar ese tipo de emoción, lo sacas y obviamente ya pasa todo esto. ¿Ok? Entonces sigamos. Déjenme hacer un parajo. La tendencia a la violencia. Los factores de riesgo en la violencia, en la delincuencia violenta, son múltiples y pueden ser tanto personales como contextuales. Algunos de los más relevantes incluyen el factor familiar, el factor de adicción, disculpen, el factor económico y el factor social. Los vamos a ver ahorita. Permíteme unos segunditos, voy por agua. Listo, volví, fui por agua, discúlpenme. Entonces, para que podamos seguir. Y, ok, entonces vamos con los factores de la tendencia a la violencia, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Factor familiar. La criminalidad en los padres, el maltrato infantil, las familias disfuncionales, las familias uniparentales, perdón, las malas técnicas de crianza, las familias numerosas y la baja cohesión familiar predisponen a los jóvenes a cometer estas acciones violentas. Entre tanto, ser testigos de violencia intrafamiliar o de actos violentos por parte de los padres predispone tanto a ser víctima como victimario. Se conoce también que los niños víctimas de maltrato infantil tienen 53% más probabilidad de ser arrestados en la juventud y 38% más de cometer un crimen violento. ¿Ok? Esto lo decía un señor Sánchez en 2011. Ay, disculpen. Ay, disculpen. Sin embargo, los niños abusados no siempre crecen y repiten el tipo de abuso experimentado. Y los adultos violentos no necesariamente han tenido una niñez abusiva. Los estudios muestran una relación significativa entre la victimización durante la niñez, tanto los niños que son abusados como los que son testigos del abuso crónico de otros familiares, y la propen- propensión posterior a conductas asociadas con la delincuencia. Aquí lo que vamos a hablar más que nada es que la familia es uno de los, si no es uno, es el factor más, mm, que más nos impulsa, lo bueno que a mí no me pasó, nos impulsa a ser delincuentes. ¿Por qué? Porque ven que normal, que el familiar que siempre golpea, digamos, a los abuelitos, a la madre, a las tías, a los tíos, general en toda la familia, el que golpea, abusa y tal, ¿no? Empieza, mejor dicho, empieza el niño al ver todo eso y también por la violencia familiar, que él sufrió por parte del que, digamos, era el violento de la familia, vio que puede hacer lo mismo porque lo vivió y lo normalizó, más que nada, porque así su padre era, su madre también,
no descartemos que la mujer también puede ser violenta. Los abuelos lo normalizaron, los tíos lo normalizaron, los primos, tal, no toda la familia lo, lo, lo normalizó porque los abuelos eran así y los bisabuelos eran así con los abuelos y los bisabuelos y tal, ¿no? Los tatarabuelos, hasta los tatarabuelos. Vieron que la violencia en la familia era normal y por eso empezaron, digamos, una cadena, pero a veces la cadena se rompe porque, digamos, no quieren vivir o no quiere que vivan, digamos, una familia, supongamos la familia siguiente o la generación siguiente de los nietos, este, vivan esto, vivan el abuso, vivan la violencia familiar, vivan que se normalizó la violencia entre la familia y más que nada esos son muy pocos y como dice aquí, los que hacen, los que viven más que nada este tipo de maltrato, pueden llegar a ser tanto en la juventud como digamos ya un poco más mayores en la adultez, puedan ser arrestados. ¿Por qué? Porque como vieron que es normalmente, digamos, en una familia numerosa, pegarle a las mujeres, pues también le pegan a las mujeres, ¿no? Y eso ahí entra violencia hacia la mujer, ¿no? Intentos de homicidio intentos de feminicidio y hasta feminicidio, ¿no? Porque él vio normalmente eso y vio cómo mataron a su tía, a su mamá y no hicieron nada, ¿ok? ¿Ok? Y más que nada también en los menores, porque en sí es un tema muy complicado de hablar, porque como sabemos, los menores son, entre comillas, actualmente el futuro de México. Este, ¿Cómo lo podemos plantear? Hmm, ¿Cómo lo podemos plantear bien para que se pueda, digamos, no diga una mala palabra, que me malinterpreten, pero más que nada, como son el futuro de México, no queremos que vivan esto. Por eso a veces ven normal que al castigarlos los golpeen, ven que, ven que sucede algo con un menor mientras que tú no hiciste nada y te llegan a regañar porque según lo tirazos o algo así. Y pues por eso vives ese tipo de cosas, de maltrato infantil, de familias disfuncionales y más que nada de ese tipo de cosas. Pero tú, como menor o como fuiste un menor o no la hayas vivido, pero la has visto, este, para ellos creen que eso es normal, normal pegarle a los menores, normal de castigarlos cada rato, pues en lo que no hacen nada, o literal no hacen nada, están tranquilos, están haciendo sus cosas bien, y aún así llegan los regaños, llegan los insultos, llegan los golpes, pues obviamente viendo que no hizo nada, los llegan a, digamos, a golpear, a maltratar, a abusar de ellos, de todo tipo, y obviamente lo van a replicar, pero obviamente hay cosas que hay otros factores de que no quieren que pasen lo mismo. Digamos, supongamos, ¿no? Tengo un papá, no, mejor no. Mm, ¿Cómo lo puedo? Bueno, no, ¿cómo lo puedo plantear bien? Supongamos, mi madre, a cada rato me regañaba mientras que yo hacía mis deberes, este, ¿cómo me podría plantearlo bien? Y hasta incluso me llegó a golpear porque me atreví a contestarle cuando ella era la violenta y yo no. En ese momento, empiezan los factores aquí, digamos, psicológicos, de que
al ver que tú no hacías nada, mejor dicho, tú no hacías nada malo, tú hacías las cosas bien, ponías atención a las cosas que ella te pedía y desde el primer momento de que no te digan gracias, ahí empiezan los conflictos. Porque aparte de que tú buscas, digamos, una valoración o, digamos, un reconocimiento de que haces las cosas bien, de muchas gracias, gracias y tal, ¿no? En ese momento empieza un malestar en ti, de que, ¿por qué no me dices gracias cuando hice lo tuyo, ¿no? Y empiezan los conflictos y empieza el maltrato porque según dicen, no, porque es tu deber o mejor, ahora, gracias, ay, me acordé, de la palabra, cuando son familias numerosas o no tan numerosas, pero tienen a su preferido, a su hijo preferido. Ellos ven que no hacen nada bien, ven que no saca buenas notas, ellos ven que es conflictivo en la escuela, afuera y tal, ¿no? Hasta con ellos es conflictivo. Pero aún así los celebran. Mientras que el menor o el mayor o el del medio o el gemelo, digamos, que nació en ese momento con él sí hace todos sus deberes, él ayuda, él saca todo adelante y no, y tal, ¿no? Pero no lo ven como tal. ¿Por qué? Porque para ellos lo normal es ser malo, mientras que lo nuevo es para ellos, o ser educado es como un insulto, ¿ok? Y por eso le dan más atención al menor o al mayor o al que sea el conflictivo, mejor dicho, al hermano conflictivo, y, y, y al que es cumplidor, al hermano bueno, este, lo ven como otra persona cualquiera. Eso es lo que quería llegar a entender, que no solamente por estas, ya sea familias disfuncionales, uniparentales, las malas crianzas, que es un factor también muy grande, y las familias numerosas, sino más que nada en temas de cómo criaron antes a esas personas. ¿A qué me refiero? A que ellos los criaron igual, pues lo van a replicar en su generación con sus hijos, ¿no? Y eso es malo. ¿Por qué? Porque van a ver que si, como les había comentado, el padre apoya más al conflictivo, al hijo conflictivo, el hijo conflictivo va a recibir esos tratamientos, va a recibir, digamos, buenas enseñanzas, que lo malo es bueno y lo bueno es malo, mientras que, digamos, si tiene otro hijo, el que cumple y todo eso, va a ver que, va a ver que al ver cómo le cumplen todos sus caprichos, todos literal, todos sus logros malos, porque así lo criaron al padre, o así quiere que se críe el menor, el conflictivo, pues obviamente él ve normal eso, ser una persona conflictiva o una persona mala. Y por ende va a cambiar de actitud, va a ver le regalaron un nuevo teléfono porque reprobó y se golpeó con alguien. Pues yo también voy a hacer lo mismo, ¿ok? Es lo que quería que llegaran a entender. Entonces sigamos. Ya me extendí mucho en esta parte, disculpen. Es que son cosas muy, muy buenas y por lo que he visto y todo eso, ¿no? Factor económico, que es el segundo factor para mi gusto más importante. Y esto sería otro de los factores, son los económicos, que vienen de la falta de oportunidades laborales y educativas y repercuten en desintegración y violencia familiar. Es un es muy fácil que los jóvenes ingresen al círculo de violencia genera, ay, ay, la moto, generando frustraciones, soledades y sentimientos que no pertenecían. Muchos de los jóvenes suelen direccionarse hacia la unión a pandillas, la cual es un problema social complejo. Pero entre sus causas comunes figuran elevados niveles de desempleo y pocas oportunidades de formación para los jóvenes. La fácil obtención de armas de fuego, la
disfuncionalidad familiar y niveles elevados de violencia doméstica, así como la presencia de zonas urbanas con una elevada marginación. ¿A qué me refiero a esto? Que, digamos, ahora vamos con otro asunto, digamos, supongamos que por falta de dinero ya no pueden ir a una escuela, digamos, pública, y digamos que pagan 2,000 al mes o el 2,000 al semestre, y lo sacan de la escuela, ¿no? O desde pequeño lo sacan de la escuela. Pues buscan trabajos, digamos, los menores o los que ya estaban en la universidad para, digamos, salirse de los estudios y empezar a generar dinero. ¿Por qué? Porque ya ven que como les había comentado antes, disculpen, las oportunidades, la falta de los desempleos y más que nada por los prejuicios que luego las compañías o los, ¿cómo se pueden decir? O más que nada factores diferentes, digamos, ya sean familiares que quieran meterse al mismo trabajo para ganar su dinero, pero obviamente es dinero del familiar mayor. Este, esos tipos de factores son los que hacen que los menores, que las familias y más que nada la gente que ya no estudia, empiezan a delinquir, ¿ok? Unidos a pandillas, como dicen aquí en los cárteles en nuestro sentido, empiezan a robar desde... Disculpe. Ay, cabrón. Déjeme tomar tantita agua. Más que nada, en este sentido de factor económico, a ver que le faltan oportunidades por no tener una buena educación, su familia, pues digamos, lo sacó de la escuela y por falta de dinero empezó la violencia, pues dicen, no, pues voy a meterme en la maña de vendedor de drogas. Y así voy a conseguir mi dinero y así puedo, digamos, consolar a mis padres, a mis primos, a mis hermanos y tal, ¿no? Pero obviamente con dinero mal conseguido, por dinero sucio, más que nada, para que, digamos, ya haya dinero. Es lo que quiero llegar a entender. Por, por, por ese motivo del dinero, o como se dice aquí, factor económico, que falta lo económico, el dinero, porque ven que hay gente con mucho dinero y tienen buenas cosas, mientras que, digamos, en las poblaciones más urbanas, como pueblitos, en, ¿cómo podemos ver? Las zonas marginadas, los pueblos, los, los que viven en el campo, ¿no? Como pasa actualmente con los del campo, la gente de campo, de que no puedan agregar el gobierno 2 pesitos por tonelada, y empiezan a organizarse para, digamos, ¿cómo se puede decir? Se organizan para hacer, mm, campañas, hacer marchas, que yo digo que están bien, este, más que nada por, porque no hay dinero, literal, esa es la palabra, es lo único que no vamos a hacer porque no hay dinero, pero luego son silenciados, luego son, asesinados por hablar. Eso es un factor igual importante porque en esto, y esto es lo que no nos, no nos centramos en este gobierno. Según dicen, no, vamos a escucharlos porque no estamos silenciando a nadie, no estamos señalando a nadie. Para la mera hora sacan un informe en la mañanera de que ya están investigando los que estaban involucrando o los que estaban involucrados en la marcha del 15 de septiembre
y por ende ya lo están investigando para arrestarlos, para desaparecerlos y todo eso, como pasó con Carlos Manso, con el líder de los limoneros, con Homero, el cuidador de las plantas, de las mariposas monarcas, ¿ok? Eso es un factor muy importante también, tanto en lo económico como en la violencia, ¿ok? Entonces sigamos. Factor de adicción. La conexión entre el consumo de drogas y las conductas delictivas ha sido ampliamente estudiada por criminólogos, como yo, es cierto, psicólogos y sociólogos. Aunque no todas las personas que consumen drogas cometen delitos, existe una correlación significativa entre ambos fenómenos. Esta relación puede explicarse a través de varios mecanismos. Efectos psicopáticos de la droga, psicoactivos de las drogas, que serían las drogas alternan los funcionamientos del cerebro, lo que pueden llevar a cambios drásticos en el comportamiento. Sustancias como la cocaína, el alcohol o las metanfetaminas pueden provocar que pueden provocar, mejor dicho, desin, desinhibición, que sería la reducción del control sobre los impulsos, lo que aumenta la probabilidad de conductas agresivas o imprudentes. Pues creo que está mejor dicho, o con la explicación que les acabo de dar, está más que dicho este tema. ¿Por qué? Porque al consumir drogas, tanto fuertes como la marihuana, como cocaína, o las más fuertes, que serían la metanfetamina, el fentanilo, o incluso las más fuertes que se puedan conseguir, que sería el crocodile, las sales de baño y tal, ¿no? De ese tipo. Este, luego resulta que empiezan a alucinar, que también es un factor. De los alucinógenos, luego de los hongos también, que luego son a veces drogas y tal, ¿no? Ay, disculpen que me pica el cuello. Ah, disculpen. Ahí está. Que son factores importantes. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, pierden el control literal, su cerebro pierde control de su comportamiento y empiezan a alucinar pensando de que, digamos, un ejemplo, con un alucinógeno empiezas a ver zombies y piensas que tú eres el único vivo, ¿no? El único normal. Y por eso empiezas a matar, empiezas a golpear para que no te persigan los zombies, pero obviamente estás en un alucinógeno y por ende llegas a estas conductas delictivas. El alcohol pasa lo mismo, o como se escucha en un chiste, el alcohol te dice, maneja, tú estás bien, pero obviamente no estás bien y todo eso, ¿no? Y por ende hay accidentes, hay accidentes, tanto en calles como atropellos, como choques en autos, colisiones y tal, ¿no? Entonces, sigamos. Miren aquí, como les había comentado, las paranoias y la agresividad. Algunas drogas, como los estimulantes, pueden generar sentimientos de persecución o ira, desencadenando actos violentos, como ya les había mencionado. Alteraciones perceptivas, drogas como la LSD o los hongos alucinógenos pueden distorsionar la realidad, llevando a comportamientos impredecibles y peligrosos. Estos efectos psicoactivos pueden ser un factor determinante en la comisión de los delitos, especialmente en situaciones de conflicto o bajo la influencia de las sustancias. Disculpen, me pica la oreja. Ahí estamos. Ahí estamos. Y más que nada aquí también dependencia y necesidad económica, como ya os había dicho anteriormente. Uno de los vínculos más claros entre el consumo de las drogas y la delincuencia es la dependencia económica. Las personas que desarrollan una adicción a las drogas suelen necesitar grandes cantidades de dinero para financiar su consumo, lo que puede llevar a cometer delitos como robos y hurtos para obtener dinero o bienes
que puedan vender tráfico de drogas como una forma de financiar su propia adicción, prostitución. En algunos casos, las personas recurren al trabajo sexual para obtener ingresos rápidos. Como les había mencionado en esta parte mejor de las drogas, de esta parte, este, hay un ARG, o bueno, mejor se los traduzco, que sería un analog horror, que se trata de un hongo, que se llama Smile. Smile, y pues, si lo quieren buscar para verlo, se llama Smile Tapes, o cintas de la alegría. Que más que nada se trata de que un hongo se infecta a la persona y empieza desde la semana 1 a sonreír, por eso se llama Smile. Y a la semana 2 empieza a sonreír más, se va deformando, hasta la semana 3 que empieza con las alucinaciones y el hongo, entre muchas comillas, en el horror analógico, empieza a alucinar que es un activo, que es una persona, la droga, y empieza a decir, esparce la felicidad del mundo, y empiezan a toser para que se infecten más personas, y digamos, en la última etapa, que es la cuarta semana, o la quinta, no me acuerdo bien, empiezan con las alucinaciones de matar, porque se los ordena el hongo. Eso sería un hongo alucinógeno, una droga o algo así. Creo que era más un hongo. Sí, era un hongo que hacía el hongo alucinógeno, hacía toda esa forma para que, digamos, pasan el hongo, empiezan a infectar más gente y por ende llegan estos tipos de conflictos, ¿ok? Entonces, sigamos. Y hablando de aquí, pues como les había mencionado, que a falta de dinero se puede llegar a los robos o hurtos, al tráfico de drogas para, digamos, te cambio la droga que lo acabo de hacer por la que yo quiero, ¿no? Y la prostitución, que yo siento que esta parte de prostitución, o sí, digamos, como lo debemos de, mm, en mi punto de vista, no soy quien para, digamos, para que salgas y prostituyete, ¿no? Pero en sí, como actualmente, y gracias al colectivo LGBT, a las feministas y tal, dicen, mi cuerpo, mi decisión. Por ende, esta parte de prostitución, yo siento que sacarían provecho las personas que, digamos, no tienen las oportunidades, como gente normal, o como, perdón, no normal, discúlpenme, digamos, las personas que sí tengan, oportunidades, y que se tenga que normalizar para que haya empleos de estos, como en Ámsterdam, pero obviamente con regulaciones. Obviamente, no digo que salte y prostituyete, no, no, para nada. Digamos que hay que normalizarlo como un trabajo, ¿ok? Como lo hacen en Ámsterdam, que ya es un trabajo ahí, pero obviamente con las regulaciones necesarias. Digamos, nada más sales de 10, o sea, mejor dicho, sales de noche a cierta hora porque obviamente las calles son peligrosas. Y obviamente con códigos de higiene, obviamente digamos, en zonas urbanas o personas que pasen mucha gente, personas en lugares rurales que pase mucha gente, que obviamente sea un lugar seguro, y así recurrir a estos actos. Porque mi cuerpo, mi decisión, como dicen las feministas, lo del colectivo LGBT, y más que nada sería una manera educada de trabajar sobre esto, de la prostitución. ¿Ok? Entonces sigamos. Entornos sociales y culturales. El consumo de drogas no ocurre en el vacío. Está influenciado por el entorno social y cultural en el que se desarrolla. Factores como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades pueden aumentar tanto el consumo de drogas como la probabilidad de conductas delictivas. Además, en algunos contextos, el tráfico de drogas se convierte en una forma de vida, normalizando la violencia y la criminalidad. Criminalización del consumo. En muchos países la posesión y el consumo de drogas están penalizados,
lo que puede llevar a las personas a entrar en contacto con el sistema judicial. Esto no solo aumenta las estadísticas de delincuencia, sino que también dificulta la reinserción social de los consumidores, perpetuando el ciclo de criminalidad. Aquí lo que quiero llegar a aclarar es que por todos los factores que hemos visto, que es la adicción, el económico y familiar, y el que falta, mejor, y el que falta por ver, ahí falta, es que pueden llegar a estos tipos de casos, lo del tráfico de drogas, que lo vean normal, las otras personas que ven que están vendiendo drogas y lo ven normal y empiezan, pues veo que sacan dinero, pues yo también voy a sacar dinero de vendiendo drogas, ¿no? Y aumenta más tráfico de drogas, empieza a aumentar más la violencia y la criminalidad. ¿Por qué? Porque vieron que es una oportunidad de sacar dinero fácil. Déjame hacerlo para abajo. Ahí, no, ahí, ok. Disculpen, ahí está, ahí, ok. Empiezan a sacar dinero fácil, digamos, y por ende, será mucho más difícil, este, sería mucho más difícil buscar, este, disculpen, sería mucho más difícil, perdonen, otra vez por repetir tanta la misma palabra, de, de que la persona o olvide su adicción a la droga que estaba consumiendo tanto. Y por ende sería mucho más difícil que se reentregue, o como se dice, perdonen, se meta otra vez a la sociedad. ¿Por qué? Porque al buscar la manera de cómo conseguir mediante su estancia en el centro de reinserción, no le pudieron dar nada por eso, por el consumo de su droga, mejor dicho. Y al salir, viendo que, digamos, entre muchas comillas, salió bien, ya salió de su pena, digamos, le dieron por tráfico de drogas, fueron 3 años, salió de 3 años en la cárcel de reinserción, pero volvió a delinquir por lo mismo. ¿Por qué? Porque al no tener nada por esos 3 años de su droga, empezó a delinquir otra vez, cambiando, consiguiendo droga y vendiéndola para conseguir la suya, y así obviamente se vuelve el ciclo criminal, ¿ok? Entonces sigamos. Déjame hacerlo para arriba. Ahí estamos. Tipos de delitos relacionados con el consumo de drogas. El consumo de drogas puede estar asociado a una amplia variedad de conductas delictivas que van desde delitos menores hasta crímenes graves. Algunas de los más comunes incluyen delitos contra la propiedad, robos y hurtos para obtener dinero o bienes que puedan intercambiar por drogas, atracos en casos de dependencia extrema. Algunas personas recurren a la violencia para conseguir lo que necesitan. Delitos violentos, agresiones físicas, que serían bajo los efectos de la droga, pueden aumentar la agresividad. Ay, se me fue la idea. Ay, disculpen. Homicidios en situaciones de conflicto o bajo la influencia de sustancias que alteran la percepción, delitos sexuales, agresión sexual. El consumo de drogas puede reducir las inhibiciones y aumentar la probabilidad de conductas abusivas. Okay. Y más que nada aquí, como ya les había mencionado a lo largo de todo este tema, es que gracias a las drogas pierdes el conocimiento de literal de todo. Yo no he consumido, por si preguntan, yo no he consumido nada. Y no sé ni quiero llegar a pensar cómo se sentiría consumir, digamos, la cocaína, la marihuana, los meds, este, la fetam, ¿cómo se diga? Ni me sale el nombre, con eso te lo digo. El fentanilo, y cualquier tipo de droga yo no he consumido, por si preguntan, pero obviamente por todas las investigaciones que he hecho sobre drogas y tal, ¿no? Sé cuáles son los efectos, y aparte he visto, sí, he visto.
este, sé cuáles son los efectos, sé cómo, digamos, cuidarnos de esa gente que siempre se droga y más que nada los que buscan a cada rato su droga y por ende sé cómo cuidar. Y aquí yo les platico y como lo puse acá, es más que nada las formas de cómo ellos van a conseguir la droga, ya sea por medio de agresiones, por homicidios, por abusos, por robos, hurtos o atracos, ¿ok? Así que vamos a tener cuidado en las zonas que son concurridas para vender las zonas rojas, como ya les había mencionado en criminalística de las zonas rojas y al principio de criminología, las zonas rojas son los centros que más, digamos, más delitos, más ventas, más de todo, las zonas rojas sería más que nada la acumulación del mal. Para mi gusto, así yo lo veo. Es la acumulación del mal, donde se ve más maldad de las personas. ¿Ok? Entonces sigamos. Factor social. Factores de riesgo por la sociedad en la delincuencia violenta. La delincuencia violenta en México es un fenómeno complejo que resulta en una interacción de múltiples factores de riesgo. Algunos de los más relevantes incluyen falta de empleo y oportunidades, como ya lo hemos visto, adicciones, como lo acabamos de ver, violencia familiar, como lo acabamos de ver, y vamos a hablar de esto un poco más. Las escasez de empleos y la falta de oportunidades económicas pueden llevar a la desesperación y a la violencia. El consumo de drogas y el alcohol pueden contribuir a la violencia y a la violación de la ley. Y la violencia intrafamiliar en el hogar puede generar un ambiente de violencia que extiende a la comunidad. Presencia de pandillas juveniles, la influencia de la pandilla puede llevar a la violencia y a la delincuencia organizada. Presencia de delincuencia organizada, como el narcotráfico, pueden ofrecer incentivos a los jóvenes para involucrarse en actividades delictivas. Ambiente de impunidad, la falta de justicia y la impunidad pueden fomentar la violencia y la delincuencia. Bajos niveles de organización comunitaria, la falta de organización y la cohesión social pueden facilitar la violencia y la delincuencia. Ay, disculpen, déjenme tomar tantita agua, porque ya me cansé. Si ya estás cansado. Mm. Disculpe. Ay, el del gas. No se escucha. Pensé que sí. Impactos transnacionales de la criminalidad. La criminalidad transnacional puede tener efectos en la democracia en México. Ahorita vamos a hablar de eso. Ausencia de cultura de la legalidad, la falta de respeto por la ley y la legalidad pueden llevar a conductas delictivas. Aquí lo que quiero llegar a aclarar es como pasó con las pandillas en Estados Unidos, de website, website, unas que otras pandillas, eso sí, no los website, porque eran ¿cómo se llama? Puros raperos, como Tupac, Eazy-E, Big Smoke, Biggie, y todos esos, ¿no? Pero obviamente, sacando de eso, de las canciones y todo eso, la realidad es que las pandillas siempre han sido muy, muy complicadas de enfrentar. ¿Por qué? Porque gracias a que se consigue rápido las armas, se consiguen igual fácilmente las armas, llegan a incluso hasta a haber guerras por, digamos, por las calles de las zonas que ellos ven que tienen oportunidad por sus ventas y tal, ¿no? Ay, disculpen. La presencia de la delincuencia organizada, como ya lo hemos visto, el narcotráfico, la violencia familiar y tal, ¿no? Lo que ya hemos visto durante esta clase. Ambiente de impunidad, la falta de justicia, ya sea, no vemos mucho pasar policías o hasta la propia policía es el que vende o el que compra. Ahí ya dices, ¿para qué sirve? Si vemos que la policía es, digamos, la mayor ley afuera de las calles, bueno, en las calles, y vemos que hasta la propia policía es la que vende o la que consume, entonces yo también lo voy a hacer, ¿no?
Eso es lo malo de la impunidad, de que al ver que la falta de justicia, al ver que hasta la propia justicia, las policías y personas así influyentes, digamos jueces, magistrados y tal, son los consumidores principales de, digamos, de una venta de drogas o algo así. Ay, disculpen. Este, nos llegan a llegamos a pensar eso, ¿ok? Entonces, sigamos. Bajo niveles de organización comunitaria, la falta de comunicación, digamos, por las calles donde vivimos, la falta de vecinos vigilantes, la falta de todo eso, es lo que llegan a hacer las zonas rojas. ¿Por qué? Por el miedo, por desinterés, igual llegan o porque son familiares de las personas que, digamos, no quieren llegar a que, digamos, atrapen a su hijo, a su hermano y tal. Para eso luego llega también la delincuencia organizada, porque, digamos, viven familiares cerca y se sienten protegidos por la delincuencia. Impacto transnacionales de la de criminalidad, pues por lo que pasa con el narcotráfico, de que pasan las armas, pasan las drogas, ya sea de México para Estados Unidos o de Estados Unidos para México. Y más que nada, al ver que no hacen, ay, disculpen, no hacen nada, pues para ellos es fácil, digamos, es fácil cometer sus delitos, ¿ok? Entonces, sigamos. Y la ausencia de cultura de la legalidad, al ver que, digamos, no está bien regulada, este tipo, como les había comentado antes de la, cómo se llamaba? Lo de, ay, ¿cómo se llamaba este tema? Que les había platicado. Es increíble, se me fue en una hora la palabra. El reclutamiento forzado, al ver que no está regulado o no está en las leyes, pues obviamente lo hacen porque literal no es un delito como tal, ¿ok? Y por eso hay que generar políticas públicas, hay que legalizar o no, bueno, no legalizar, hay que poner en las leyes que es ilegal hacer este tipo de cosas, ¿ok? Y proponer cosas, más que nada. No solamente por poner hay más vigilancia en estas zonas. No, hay que proponer verdaderas cosas, porque eso ya lo tienen en cuenta, la justicia. Los jueces y magistrados, eso ya lo tienen en cuenta, aunque no lo hagan, ya lo tienen en cuenta, de poner más vigilancia, poner más cámaras, poner más policías, reclutar más policías que estén capacitados y que conozcan estos temas, eso es lo que ya tienen en mente. Quieren, mejor dicho, innovar, quieren nuevas propuestas, ¿ok? Por eso falta de muchas leyes sobre temas muy complicados y por eso, por eso luego no respetan la ley, ¿ok? Entonces sigamos. Déjenme ver cuántos voy. Ah, ok, voy para la mitad. Mm, Vaya a ser pequeño. Ah, no, aquí. Ahí está. Ahí, disculpen. La predicción de la violencia. Dentro de la criminología aplicada, se busca predecir y valorar para poder plantear medidas en cuanto a la delincuencia. Sin embargo, que se trata solamente de tomar medidas, sino de cimentar objetivos de intervención para disminuir la peligrosidad. Para lograr todo es necesario recabar datos relevantes mediante técnicas como entrevistas personales, evaluación psicológica y medidas estandarizadas, revisión de expedientes socios, ay, creo que aquí se cortó, sociosanitarios y judiciales y por último, recogida de información colateral. Pues, ¿cómo pasa con el Infobae, el INEGI, que suben ahí las cantidades de que, digamos, en un año hubo 20,000 robos con violencia, pero dentro de esos 20,000 robos con violencia este, hubo 1,500, digamos,
un número cerrado, digamos un número cerrado, 1500 homicidios. Bueno, dentro de esos robos hubo llegar a al fusilamiento o mejor dicho, al asesinato. Hubo unos 3000 de que tuvo que amenazarlo psicológicamente. Hubo otros 5000 sin tanta violencia, digamos, con violencia, pero sin tanta violencia. Digamos, nada más, le mostraron el arma o, no, o le mostraron el arma punzocortante, ¿no? Pero nada más lo mostraron. Y así sucesivamente, ¿no? Es lo que queremos llegar a, digamos, en las entrevistas personales, digamos, a ti te robaron, ¿no? Dime cómo te sentiste y tal. En la evaluación psicológica, digamos, me robaron, pues lo maldigo y tal. Eso es lo que esa es la evaluación psicológica de ver cómo se sintió en ese momento, de qué actitud tomó, de que, digamos, si se dejó robar porque, porque así le enseñaron de que no debe de pelear y por ende, obviamente, se dejó sustraer sus objetos personales, ¿no? Y más que nada sería este tipo de tema de la predicción de la violencia, ¿ok? No estoy tan, bueno, sí estoy familiarizado y tal, ¿no? Pero las palabras no me salen, es lo que quiero, porque no les quiero mentir ni nada. Mm, Yo, yo, yo no he vivido, bueno, sí he vivido que me roben, pero yo no he vivido tanta violencia como para decir que, no, pues, al robarme me picaron o algo así, ¿no? Pero obviamente yo les he dicho a mis familiares que me robaron, que estuve en ese momento pues un poco tenso y tal, ¿no? Eso es lo que queremos llevar a entender a que, y al denunciar de que no es malo sentirse mal, pero obviamente no puedes hacer nada porque ya te robaron. Y aunque tenías experiencia digamos, conocías un arte marcial o algo así, no puedes hacer nada porque obviamente si ven reacción del delincuente, el que te roba, el que se está robando, si te roba con arma de fuego, obviamente al ver que reaccionas diferente a que él pensó, obviamente va a accionar el arma y te va a matar, obviamente. Entonces sigamos. Dentro de la lectura se mencionan diferentes procedimientos y técnicas para lograr esta predicción de la violencia. Valoración clínica no estructurada es la aplicación de recursos clínicos de evaluación y pronósticos tradicionales al pronóstico de comportamiento violento. En este procedimiento no existe una regla a seguir, se caracteriza principalmente por la libertad de criterio profesional. Es decir, que, uy, que predomina en el juicio clínico del profesional, que se basa en sus conocimientos y experiencia. Déjenme hacerme para acá para que puedan leer. Aquí, ok. Valoración perdón, actuarial se define por un registro cuidadoso, si se me escucha, y detallado en los datos relevantes de la historia personal del sujeto en lo concerniente al criterio o comportamiento a predecir. Aquí no existe ningún modelo teórico, solo interesa la probabilidad que existe de que un hecho suceda en el futuro. Valoración por medio del juicio clínico estructurado, que es una técnica mixta entre las dos anteriores explicadas. Por una parte, requiere numerosas decisiones del evaluador basadas en su conocimiento sobre la violencia y los factores de riesgo, a la que ayudan las guías de valoración provenientes a los análisis actuariales. Aquí lo que quiero llegar más que nada a que entiendan es que la actuarial piensa en el futuro de que va a suceder otra vez. Es lo que, digamos, lo que luego se ve en las películas de que acaban de robar en un banco y para mayor seguridad del propio banco y de los otros bancos, generan más vigilancia en ese lugar y por ende más seguridad en los bancos, ¿ok? Disculpe.
Y por eso sería más que nada que ellos esperan en el futuro que vuelva a pasar para que haya nuevos análisis y haya más seguridad y para que ya no se pueda cometer. ¿Ok? Ya que pues más que nada aquí habla de los profesionales de estos temas, de por qué suceden estas medidas, estas situaciones, más que nada, para que se haga con sus conocimientos una base clara para que ya no sucedan o que haya un factor de, digamos, en una zona rural que no tengan mucho material para, digamos, subsistir, empiezan a irse a las ciudades a robar, ¿no? Pues obviamente el factor aquí sería la zona rural por no tener, digamos, dinero, ¿no? ¿Ok? Y empiezan a ir a la ciudad para robar. Eso sería un factor. Y aquí, pues obviamente lo dicho, sería más que nada lo mixto acá, que sea tanto de la clínica no estructurada y de la actuarial. ¿Ok? Sí, así. Sí, sí, sí. Está ahí, estamos bien. Tratamiento de los delincuentes violentos. El objetivo principal de trata de el comportamiento directivo no, perdón, se me fue la palabra, es solo castigar a los infractores, sino también prevenir futuros delitos. Al proporcionar oportunidades de rehabilitación, pueden reducir las tasas de reincidencia y promover cambios positivos en las personas que han cometido delitos. ¿Ok? Como vemos aquí en la imagen, que me gustó, como se ve una persona entre las rejas, apretar la mano de, digamos, de su abogado, de que hablaron, que vas a pasar un tiempo en la cárcel o en el centro de rehabilitación para que puedas, digamos, modificarte. ¿Ok? Y es lo que buscamos, más que nada los criminólogos buscamos eso, de la reinserción. También hay que poner en claro de que la sociedad este, ayude al delincuente. ¿A qué me refiero a esto? A que al reincidir, o al ya salir ya literal estar cambiado, tanto de pensamiento, de que, ay, ya no voy a robar, acabo de aprender y ya no quiero volver aquí, ¿ok? Pero obviamente la sociedad, como ya lo tiene catalogado, de que, él hizo un asesinato por una tontería, ¿no? Digamos, ya está catalogado por ser un asesino. Obviamente, las bases de datos te quedan guardadas, al conseguir un trabajo, no te dan el trabajo porque tienes un antecedente penal y por ende no te van a contratar por ese antecedente penal, porque piensan todos o piensan en el trabajo de que puedes, por esa mala conducta que tuviste, o por ese asesinato, o por cualquier otra cosa, otro factor que tengas en tu antecedente penal, puedas aplicarlo en el trabajo. Y por ende no te contratan. Y por ende vas a perder estas oportunidades, va a haber desempleo, no puedas conseguir nada. Y obviamente va a haber otro ciclo de criminalidad. O sea, vas a volver a delinquir por la falta de dinero, falta de oportunidades y tal, ¿no? Sigamos. Además, tratar del comportamiento delictivo debe involucrar un enfoque holístico que tengan en cuenta las circunstancias únicas de cada individuo. Esto puede incluir abordar problemas de salud mental o proporcionar oportunidades de educación y capacitación laboral. Al centrarnos en la rehabilitación en lugar de solo en el castigo, podemos trabajar para crear comunidades más seguras y ayudar a las personas a llevar vidas productivas después de cumplir su tiempo, como ya les había mencionado, ¿no? Terapia cognitivo-conductual, TCC, perdón. La terapia cognitivo-conductual es un enfoque psicológico que combina técnicas cognitivas y conductuales para ayudar a las personas a identificar y cambiar patrones negativos de pensamiento y comportamiento. Se han encontrado que las TCC es efectiva en el tratamiento de variedad de trastornos de salud mental, incluyendo trastornos de ansiedad, depresión y abuso de sustancias. Aquí lo que más que nada en la terapia es más que nada buscar el por qué.
el por qué lo llegó a delinquir. Es lo que nosotros tratamos de investigar, tratamos de, literal, tratamos de llevar, disculpen, a que la gente entienda que porque fue su pasado, lo trataron igual, lo trataron, o peor, lo trataron peor, me disculpen, este, este, porque lo abusaron o porque estaba en una etapa de depresión y vieron que según nomás quería llamar la atención, porque muchas veces, a veces así se dice, de que quieren llamar la atención, por eso se quiere pasar por una etapa depresiva, cuando realmente esa etapa depresiva es verdadera y por ende llegan a literal insultarlo, decir, ah, no, eso es pura mentira, eso es nada más de la mente. Y por eso obviamente llegan a más conductas delictivas porque no le creen, porque digamos, este, pasó lo mismo por otra persona y, y en la etapa de depresión, pues obviamente llegó a perder la vida porque se suicidó, porque nadie lo entendía, nadie buscaba cómo, o nadie lo quería ayudar en ese momento y por ende pues pasó por ese tipo de traumas, ¿no? Y esto es lo que queramos llevar, que mediante terapias, mediante ayuda, mejor dicho, mediante la ayuda psicológica, la ayuda de que, no, pues, no, es que más que nada también, este, muchos confunden al psicólogo con un alentador, una persona que a cada rato está diciendo, una persona positiva que te está diciendo, no te sientas mal, apúrate y tú vas a lograrlo, ¿no? Esas personas son muy diferentes que el psicólogo, porque esos, digamos, en muchas ocasiones te miente. Las personas positivas, las personas que dicen, vamos, campeón, tú puedes, tú puedes, tú puedes, así, ¿no? Esas personas son los que te mienten. Mientras que el psicólogo y el criminólogo, que a veces trabajamos con ellos, llegan a decirte, sí, sé que te sientes mal, que por tanto, pero obviamente ya no es factor, porque digamos, falleció una persona muy importante para ti hace 5 años, pero todavía sigues caído por esos 5 años. Sí, sé que son temas muy complicados también de hablar, pero obviamente ya no es factor para que, digamos, estés en una etapa de depresión, hagas actos delictivos por la depresión o porque, más que nada, llegamos a ese punto de que, mm, de que por la depresión, consume drogas, por la depresión roba, porque no le entiende, hace cualquier acto delictivo, mata y tal, ¿no? Obviamente, pasando 5 años, ya no es factor como tal de, del por qué lo hizo, sino que ahora debe de cambiar en el centro de rehabilitación o de reinserción. ¿Para qué? Para que, aparte de que ya no se olvide del pasado, pueda generar su futuro y su presente. Obviamente su presente va a estar en el centro de rehabilitación y por ende en el centro de rehabilitación va a velar por su futuro cambiando, ¿ok? Es lo que queremos los criminólogos, los psicólogos y todos los que trabajamos de la criminología, a que el delincuente cambie para bien, ¿ok? Entonces sigamos. Los beneficios de la TCC incluyen su enfoque en el desarrollo de habilidades prácticas y su capacidad para empoderar a las personas a tomar un papel activo en su propio tratamiento. Las técnicas utilizadas en la TCC puede incluir la identificación de pensamientos negativos automáticos, el desafío de creencias irracionales, la práctica de técnicas de relajación, el desarrollo de habilidades para resolver problemas y la simulación de situaciones sociales. Al aprender estas habilidades, las personas pueden desarrollar estrategias de afrontamiento más adaptativas
que pueden ayudarse a evitar a la recaída en comportamientos criminales. Como ya les había mencionado, buscamos la manera, bueno, o buscan a veces la manera de que tanto el delincuente, tanto las que están en centros de reinserción, tanto estos tipos de personas ya no caigan en la delincuencia, buscando maneras de, digamos, hacerlos relajarse, quitándole, bueno, no quitándole, este, haciendo que pierda el interés de su comportamiento criminal, quitándole, ahora sí, quitándole los pensamientos negativos, hablándoles no bonito, sino que con la realidad, hablándoles con la realidad, con lo que se vive actualmente y obviamente con estas habilidades para, para que podamos llevarlos a que resuelva algunos problemas que él pueda hacer, pero obviamente no forma violenta, sino forma para que, digamos, una forma social, ¿ok? Y obviamente, como dice en el último, una evaluación de situaciones sociales sería más que nada en momentos de que aprenda a vivir de la sociedad aunque esté marcado, ¿ok? Entonces sigamos. Programas de intervención temprana, que serían los programas de temprana, generalmente involucran apoyo familiar involucramiento comunitario. Funcionan identificando necesidades individuales y desarrollando enfoques personalizados para abordarlas. Por ejemplo, un programa podría ofrecer servicios de tutoría, sesiones de consejería o incluso oportunidades de capacitación laboral para ayudar a los jóvenes a mantenerse en el buen camino. Digamos, digamos, pues, hmm, hubo un tiempo cuando yo estaba todavía estudiando aquí en la universidad, bueno, no aquí, sino en la UAP, estaba estudiando en tiempos de pandemia. Tuve un maestro de que nos llevó este, expresos, no cafés, expresos, o sea, gente que ya salió de la cárcel, y nos contó todo lo que vivían ahí adentro, de por qué lo metieron, de por qué o qué le hacían adentro y tal, ¿no? Y obviamente todos nos quedamos impactados. ¿Por qué? Porque, digamos, vivían muy mal, tenían a cada rato enfermedades, los trataban mal los policías, tanto la gente que está ahí adentro, pagaban, digamos, un mini impuesto por literal, por vivir, pagaban allá adentro. Y más que nada, era un lugar malo para cualquier persona, es un lugar muy malo. Por eso no hay que delinquir. Él nos decía, no hay que llegar a estos extremos de que podamos llegar a delinquir, y lleguemos a los centros de rehabilitación o incluso a la cárcel porque son diferentes. Y más que nada porque obviamente son situaciones muy malas, a veces las cárceles no están implementadas para tantas personas y están viviendo dos en cada cama, ¿no? Y por ende, nos contó literal su vida adentro de la cárcel. Y por ende, nos llegó a decir que, ¿cómo nos llegó a decir? Ya no me acuerdo. Bueno, más que nada, nos llegó a entender de que está mal, obviamente, está mal ser un delincuente, ser un ratero, ser un vendedor de drogas, ser tal cosa mala. Y nos Ay, cómo nos decía bien, ya no me acuerdo, fue en las primeras clases, no, en las últimas clases de pandemia, ya no me acuerdo. Pero en sí, en general nos decía que era vivir malo ahí y que cada rato te sentías como uno menos en la sociedad. Obviamente ya salió, ya, disculpen, ya salió, ya se reincorporó a la sociedad, creo que ya estaba trabajando o algo así. Y obviamente el maestro lo llamó para contarnos todo lo que pasó, adentro, afuera, de cómo lo metieron y tal, ¿no? Y por ende nos ayudó a que nos mantengamos en el buen camino, ¿ok? Entonces sigamos. La investigación muestra que bueno, esto es más que nada lo que les acabo de decir, que la siguiente parte de esto.
¿Cuál es la tasa de éxito en los programas de tratamiento para delincuentes? Al considerar la tasa de éxito de los programas de tratamiento para delincuentes, es importante examinar las diversas estrategias de rehabilitación y los métodos de evaluación utilizados. La efectividad de estos programas pueden variar ampliamente dependiendo de factores como el tipo de delito cometido, el trasfondo y las circunstancias del individuo y el nivel de apoyo brindado después de su liberación. Pues aquí lo que buscamos más que nada en la rehabilitación es que obviamente adentro de las cárceles o adentro de los centros de rehabilitación, buscamos cómo disminuir o cómo podemos decirlo, o cómo tratar con el delincuente adentro, sí, porque obviamente, como aquí dice, son diferentes situaciones de delitos cometidos, digamos, no es lo mismo hacer el mismo tratamiento con un asesino que con un ratero, o hacer uno diferente, o hacer un tratamiento de ¿cómo se llama? De un vendedor de drogas a un ratero de casas, ¿no? A que se metía a las casas y robaba. No es lo mismo. Por eso luego se buscan diferentes maneras de, de terapias cognitivo-conductual y así posiblemente aumente más la tasa de éxito de la rehabilitación. ¿Ok? Sigamos. Las evaluaciones objetivas que utilizan, ahí déjame bajarme, que utilizan prácticas basadas en evidencia son críticas para determinar si un programa es exitoso en la reducción de las tasas de reincidencia. Sin embargo, incluso con estrategias efectivas de rehabilitación en su lugar, es importante reconocer que siempre habrá algún individuo que no responde positivamente al tratamiento. Aquí lo que me decía mi maestro de la misma clase del delincuente, del que llevó a mostrarnos cómo era la vida dentro de la cárcel y cómo al delincuente más que nada que al expreso. Nos dijo que si con que uno salga de la cárcel o de la zona o del centro de rehabilitación o de la reinserción, con eso bastaba. ¿Por qué? Porque se vio que con los tratamientos, con todo lo que vivió adentro, digamos, para bien adentro de la reinserción o de la cárcel, con la conducta positiva que consiguió por todo lo que pasó, y porque quiso cambiar más que nada a él, porque muchos presos, no quieren cambiar, más que nada, este, con que uno saliera de tratamientos así, con eso es ganancia. Con eso ven que es positivo seguir y seguir y seguir. Aunque hagan 100, con que salgan 2 o 5, máximo. Sí, máximo nos dijo así, máximo 5. Es 5, es positivo para que sigamos y sigamos tratando con, ya sea modificando, actualizando y haciendo diferentes tipos de, de terapias. Con eso es lo que nos motiva a seguir más, a tratar de rehabilitar a más personas. ¿Ok? Entonces sigamos. Los programas de tratamiento para delincuentes pueden ser ordenados para un tribunal o son voluntarios. Cuando se trata de programas de tratamiento para delincuentes, hay una mezcla de opciones mandatorias y voluntarias disponibles. Si un programa es mandado por el tribunal o no puede depender del caso individual, como algunos jueces dictaminando que el tratamiento es necesario para la rehabilitación, mientras que otros los dejan a la discreción del delincuente. O sea, que digamos, ¿cómo lo podemos poner? Te manda el tribunal a que hagas lo del centro de rehabilitación con sus encuestas, con sus personal, más que nada de ellos, que está capacitado, según, entre muchas comillas, están capacitados, para tratar con el delincuente, o tratar de que el delincuente se sienta cómodo adentro para que, digamos, cambie, obviamente con sus
con sus decisiones, con, digamos, que lo tratamos como tal, que él quiera, y por ende va a estar cambiando, va a ver que, digamos, él está viviendo bien, mientras que nos ayuda a ayudarlo, ¿ok? Es lo que quería llegar a entender. Ok, entonces sigamos. Es importante tener en cuenta que incluso si un individuo elige participar en un programa de tratamiento voluntariamente, todavía puede ser requeridos a completarlo como parte de de sus condiciones de libertad condicional o libertad condicional. Estudios han demostrado que el tratamiento mandatorio puede ser tan efectivo como el tratamiento voluntario en la reducción de las tasas de reincidencia, pero en última instancia, la decisión de participar en programas depende del individuo. Independientemente si un delincuente elige someter a tratamientos o no, la rehabilitación exitosa requiere un enfoque multifacético que incluye abordar problemas subyacentes como el abuso de sustancias, problemas de salud mental y la falta de educación o habilidades laborales. Es lo que les había comentado, de hecho, de que a veces en los centros de rehabilitación, aparte de que los ayudan los psicólogos, los que, digamos, los que quieran ayudar o que se deje ayudar que se deje ayudar con las propias ayudas, y obviamente él voluntariamente lo hace, también se le da capacitación para, digamos, que acabe tanto, digamos, si no acabó la secundaria, que la acabe dentro y que acabe la preparatoria y salga, digamos, con una educación que nunca recibió, y así obviamente salir mucho mejor para la sociedad. ¿Ok? Es lo que buscan a veces igual los centros de rehabilitación. Sigamos. Déjenme hacerme para acá, para que puedan ver. Sí, sigue prendido. ¿Sí, no? Sí. ¿Cuáles son los posibles efectos negativos o desventajas de los programas de tratamiento para delincuentes? Sí lo hay. Cuando se trata de programas de tratamiento para delincuentes, hay posibles inconvenientes que deben considerarse. A a pesar del objetivo de reducir la tasa de reincidencia, algunos programas pueden tener el efecto contrario. Esto puede ocurrir cuando los programas no abordan los factores sociales y económicos subyacentes que contribuyen al comportamiento criminal. Como ya les he comentado, no pueden modificar o no pueden utilizar las terapias de un asesino con las terapias del, del que robó, ¿ok? Además, algunos críticos argumentan que estos programas pueden perpetuar desigualdades en el sistema de justicia al dirigirse de manera desproporcionada a comunidades marginadas. Sin embargo, los enfoques basados en evidencias que disculpen, que priorizan planes de tratamientos individualizados y enfatizan los sistemas de apoyo comunitario han demostrado ser prometedores para reducir la reincidencia y promover una reintegración exitosa en la sociedad, como ya les había mencionado durante toda esta clase. Bueno,